Hola, buenos días, profesor y compañeros. Nosotras somos el equipo 4, conformado por Manso Méndez, Abril Joshua, Reina Valadez, Erin Audrey y de Lucio Venancio Yesenia. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el reconocimiento y respuesta. Bueno, comencemos hablando sobre las células, que sabemos que reciben y responden a señales de otras células. Pero ¿para qué sirve esto? Esto les sirve para saber en qué momento deben de crecer, dividirse, diferenciarse o morir. Pero las células del sistema inmune van a enfrentarse a dos cosas, a la interacción con muchísimos tipos de toxinas y organismos infecciosos que pueden ser muy peligrosos. Y además de enfrentarse a ellos, tienen que encontrar la manera de eliminarlos. La otra es la comunicación a larga distancia, ya que por su distribución, que están separadas por los órganos del cuerpo, tienen que encontrar la manera de comunicarse a pesar de esta larga distancia, porque sabemos que estas células deben de recibir una señal molecular para que se traduzca una respuesta. Ahora, las propiedades generales de las interacciones del receptor inmunológico ligando. Comenzamos pues explicando cómo se va a dar esto. Esto se va a dar por la transducción de señales, que como lo vemos en la imagen y aquí escrito, se necesita un receptor y un ligando para que estos creen químicos mensajeros que manden una señal a la célula y esta responda con una respuesta, que va a ser la comunicación celular. Los cambios del comportamiento de la célula van a ser este tipo de respuesta. Ahora, las interacciones del receptor inmunológico ligando, vamos a tener que, pues las células del sistema inmunitario tienen que reconocer y responder a muchísimos tipos de señales moleculares que están en su entorno externo. Y para ello van a utilizar receptores para reconocer ligandos. Tenemos a los receptores de reconocimiento de patrones, PRR, que las encontramos en las células inmunes innatas, como los macrófagos, los neutrófilos y las células dendríticas. También los encontramos en las células inmune adaptativas, como los linfocitos T y los linfocitos B. Tenemos los receptores de células B y los receptores de células T, que estos son exclusivos para los linfocitos T y B, y son específicos para el antígeno. Ahora, esta unión del receptor inmunológico ligando se va a dar por enlazos no covalentes, porque este receptor busca estos mismos enlaces no covalentes del ligando, y esto permite que las interacciones entre ellos alcancen una suficiente energía para hacer un enlace fuerte y al mismo tiempo crear el tiempo suficiente para crear la respuesta molecular. Estos tipos de enlaces no covalentes son el enlace de hidrógeno, el enlace iónico, las interacciones de Van der Waals y las interacciones hidrofóbicas. Ahora, tenemos la interacción de receptor inmunológico ligando. Aquí vamos a encontrar que podemos ver al receptor univalente unido a un antígeno multivalente. Esto, bueno, aquí está en la imagen A. Vemos que aquí tenemos el receptor de morado y el ligando de color rojo. Vemos que están en dos estados, encendido y apagado. ¿Esto por qué? Porque pues como es univalente, no hay suficientes receptores para crear una unión permanente. Y esto crea que no haya una respuesta. Y a diferencia del receptor multivalente, que es cuando hay más de un sitio de unión a un ligando por molécula, vemos como hay receptores, muchos receptores, se llama bivalente o multivalente, unidos a los ligando multivalente. Y a pesar de que uno de ellos se logre desprender, sigue habiendo una unión. Entonces esto crea una alta afinidad y nos garantiza que haya una interacción entre estas dos células y nunca se pierda. Ahora, los receptores de superficie celular se agrupan en la unión de antígenos multivalentes. En la primera imagen dice que los receptores individuales, aquí tenemos un receptor individual, se unen a un ligando multivalente y así forman una agrupación de receptores nucleados. Los receptores en una superficie celular encuentran ligandos en una matriz multivalente. Es por eso que hay muchos y aquí en los receptores solo es uno. Y en la imagen B dice el ligando multivalente media la formación de grupos.
Esto quiere decir que los receptores migran en el plano de la membrana para formar grupos de receptores ocupados. ¿Por qué? Porque aquí nos dice que un receptor, bueno, varios receptores monovalentes pueden crear un grupo de receptores multivalentes. Ahora, la expresión combinatoria de cadenas de proteínas aumenta la diversidad de unión a ligandos. Sabemos que los receptores inmunes se tienen que unir a diferentes tipos de antígenos y moléculas de señalización. Y para esto, como bien lo dice aquí, la combinatoria de cadenas de proteínas. Una de sus estrategias es reutilizar una sola cadena de proteína en combinación con múltiples parejas para crear una variedad de sitios de unión diferente. Por ejemplo, el receptor de citocinas, que está formado por dos cadenas de proteínas, que es el sitio de unión del ligando. Y tenemos la combinación de una cadena de receptores con diferentes patrones que permite una mayor diversidad y afinidad de receptores al tiempo que minimiza la necesidad de nueva información genética. Bueno, aquí tenemos la imagen. Aquí en la parte de arriba dice receptores de baja afinidad, ya que la asociación no covalente de cada subunidad con una subunidad beta produce un receptor dimérico de alta afinidad que puede transducir una señal a través de membrana en unión de citocinas. Aquí vemos, en la parte de arriba vemos que hay una baja afinidad, lo que nos va a provocar que no haya una respuesta, a comparación de si tenemos una subunidad beta, una extra, que nos da una alta afinidad y este sí nos garantiza una respuesta. Ahora, los niveles de expresión de receptores y ligandos pueden variar durante una respuesta inmune. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la expresión de receptores inmunes está acoplada al estado de activación de la célula. ¿Por qué? Bueno, un ejemplo de ello, y que con esta imagen vamos a explicar, es el receptor de citocina interleucina 2, que esta proporciona una señal crítica para los linfocitos para que estos inicien la proliferación y su diferenciación. Entonces, cuando los linfocitos están en reposo, expresan una forma heterodimérica, que quiere decir de dos cadenas, y que crean una afinidad intermedia del receptor interleucina 2, que se llama interleucina 2R, beta y gamma, que como dijimos es de afinidad intermedia. Pero cuando el linfocito es activado por la unión de un antígeno, a través de su receptor de célula B o su receptor de célula T, provoca un aumento de la expresión de superficie celular de una tercera cadena, y aquí está, del receptor de interleucina 2, que es la interleucina 2R alfa. Y esta se combina con las otras dos que teníamos ya. Esta crea una alta afinidad. Es por eso que va cambiando dependiendo de la activación de la célula, cuando está activa y cuando no lo está. Baja su afinidad y cambia también. Ahora, las concentraciones locales de ligandos pueden ser altas durante las interacciones de célula a célula. ¿Esto qué quiere decir? Pues es que las interacciones célula a célula permiten la liberación direccional de ligandos, creando concentraciones localmente altas y aumentando la intensidad de señal. Ahora, los receptores inmunitarios incluyen dominios de inmunoglobulina. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, estos dominios son caracterizados como una legión de moléculas involucradas en las funciones de reconocimiento y adhesión. Y en esta imagen lo vemos mejor. Bueno, los dominios de inmunoglobulina están representados por bucles azules, que son los azulitos que vemos. Hay espacios que representan los enlaces disulfuro. Hay 67 aminoácidos que separan los dos residuos de cisteína y se encuentran en la base de cada bucle del dominio de aminoácidos. Bueno, aquí ¿qué vemos? Aquí vemos que la superficie de proteína de inmunoglobulina incluye el receptor de células B y el receptor de células T, moléculas de adhesión y otros receptores que funcionan en el sistema inmunológico.
El pliegue de inmunoglobulinas está compuesto por un par de hojas beta, que están aquí, formados a partir de cadenas beta que están conectadas por bucles que definen la especificidad de unión de proteína. Ahora, los receptores de antígeno inmunitarios pueden ser transmembranas, citosólicos o secretados. Muchas veces cuando escuchamos la palabra receptor, solo se asocia a que están unidas a membrana, y no. Como es el caso del receptor de células B, que pueden estar unidas a membrana, como en la imagen se ve, o pueden estar de manera soluble, pueden ser secretados de manera soluble, y los conocemos como el anticuerpo. En el caso del receptor de células T, no la vamos a encontrar en forma soluble, solo se va a encontrar unida a membrana. Y bueno, los receptores inmunitarios pueden localizarse en la membrana plasmática, en la membrana intracelular, en el citosol y flotando en fluidos tisulares. Yo soy Reina Valadez Erina Odrey y les voy a presentar el subtema más bien de sistema inmune de receptor de antígeno. Bueno, tenemos que la función principal del sistema inmunológico va a ser reconocer y responder a amenazas patógenas. Los receptores de la inmunidad adaptativa son el TCR y el BCR. Esto quiere decir receptor de célula B y receptor de célula T. Bueno, estos se encuentran en la superficie de los linfocitos, que son pues las células eucariotas, y estas pueden crecer en suspensión y activarse muy fácilmente de manera in vitro. En el caso de los receptores inmunes innatos, la caracterización aún está pues en curso, ¿no? Pero aún son pocos los receptores de inmunidad adaptativa, pero son más diversos en su ubicación celular. Bueno, en el caso del receptor de célula B, que tiene la misma especificidad de antígeno que sus anticuerpos secretados. El BCR, este receptor, es único de los receptores de inmunidad innata y adaptativa, ya que pues, la misma célula B tiene la capacidad de producir formas unidas a la membrana y además solubles de un receptor de inmunoglobulina que va a compartir el mismo sitio de unión al antígeno, sin mencionar que también pues van a estar codificadas por el mismo gen. La diferencia entre el receptor unido a la membrana y la forma secretada del anticuerpo se encuentran en el extremo carboxilo de las cadenas pesadas. Los anticuerpos secretados van a tener una secuencia de aminoácidos hidrofílicos de varias longitudes, refiriéndonos más o menos, bueno, más bien al término de carboxilo. Y en cuanto a los receptores de inmunoglobulina, son unidos a la membrana en la región hidrofílica y se va a reemplazar por 3 regiones secuenciales. La primera es la secuencia espaciadora, hidrofila extracelular, y aproximadamente tiene 26 aminoácidos. La segunda es el segmento transmembrana hidrófobo y va a tener alrededor de 25 aminoácidos. Y la tercera es una cola citoplásmica y además va a ser muy corta. Con todo esto, pues nos llegamos a preguntar el por qué es posible que un anticuerpo tenga dos formas diferentes y además que comparta la misma región variable y que por ende, pues su especificidad, y por ende, pues la especificidad de su antígeno. Pero bueno, en el caso de la membrana, frente a la inmunoglobulina secretada, su respuesta va a ser un empalme de ARN mensajero diferencial. Y la misma célula B va a producir dos tipos diferentes de ARN mensajero, que codificará pues a la cadena pesada. Una de ellas expresa la información de codificación para el C hidrofílico del anticuerpo secretado. Y la otra forma de ARNM expresa la terminal C hidrofóbico del receptor unido a la membrana. Entonces, cuando la célula B está en reposo,
hace que el ARN mensajero codifique solamente la forma unida a la membrana. Y ya en la activación por antígeno, las señales del receptor de este antígeno ordenan al sistema de empalme de ARN produzca ambos ARNM de cadena pesada. Ahí como podemos ver, de color azul fuerte es la variable. Bueno, la cadena, a la región variable, perdón. Y la que está en azul más clarito es la región constante. Ambas cadenas como ligeras, tanto como pesadas, van a tener ambas regiones. Bueno, en la estructura tridimensional de una molécula de anticuerpo, todos los receptores de células B comparten una estructura común de 4 cadenas polipeptídicas que va a constar de 2 cadenas ligeras idénticas y 2 pesadas idénticas. Cada cadena ligera, como les mencioné, está conectada a su cadena pesada por medio de un enlace de disulfuro entre los residuos de cisteína. Y las 2 cadenas pesadas también están conectadas entre sí a través de enlace disulfuro y se ubican fuera de las regiones de unión al antígeno. Estos sitios de unión al antígeno van a estar formados por componentes tanto de las cadenas pesadas como de la ligera. Y la molécula de anticuerpo de las 4 cadenas va a tener 2 sitios de unión al antígeno. Cada cadena ligera contiene 2 dominios de inmunoglobulina, mientras que cada cadena pesada va a tener como 4 o 5 dominios de inmunoglobulina. La secuencia de aminoácido de cadenas pesadas y ligeras, pues tienen un dominio aminoterminal de cada cadena y es muy variable. Y se une al antígeno se va a unir a este antígeno. Y por otro lado, los carboxiloterminales son constantes y algunas cadenas pesadas contienen una región bisagra muy rica en prolina, que esta va a hacer que sea flexible. Y las que no tienen esta región bisagra, pues contienen un dominio adicional, igual en el centro de la molécula. Si lo observamos en tercera dimensión, ahí como se puede observar en la imagen, la molécula de anticuerpo tiene la forma de Y, con sus sitios de unión de antígeno en las puntas, y de la que están formadas por aminoácidos derivados de las variables tanto de la cadena pesada como de la ligera. Por otro lado, los dominios constantes de ambas cadenas sirven para extender los brazos de unión al antígeno, maximizando la capacidad del anticuerpo para unirse a más de un sitio de antígeno multivalente. Un enlace disulfuro de cadena, como habíamos comentado, entre 2 dominios estabiliza las interacciones no covalentes de las 2 cadenas. Pero también se muestra cómo cada una de las cadenas está formada por una serie de dominios de inmunoglobulina, y va a destacar la ubicación de la región glucosilada. Esta glucosilación pues mantiene la solubilidad del anticuerpo secretado y va a preservar su estructura general junto con su flexibilidad. Vamos a tener también 2 clases principales de secuencias de región constante de cada cadena, que van a ser la kappa y lambda. Además van a existir 4 subtipos de cadenas ligeras lambda. En comparación con la región variable, el resto de cadena pesada del anticuerpo se clasifica en uno de los 5 principales tipos de secuencia constante llamada isotipos. Cada isotipo se designa por una letra griega particular: mu, delta, gamma, alfa y epsilon.
Dos moléculas de anticuerpos que difieren en su expresión de isotipo se conocen como pertenecientes a diferentes clases de anticuerpos. Un ejemplo de estas son los anticuerpos que llevan cadenas pesadas de isotipo mu, pertenecen a la clase IgM, las delta a la clase IgD, gamma a IgG, alfa a la clase IgA y epsilon a la clase IgE. Cada una de esas regiones constantes anticuerpos es capaz de unirse a uno o más receptores de la superficie celular o incluso a otras moléculas inmunes y mediar en las funciones efectoras de esa clase de anticuerpos. Bueno, en las estructuras generales de estas 5 clases principales de anticuerpos, vamos a tener a las cadenas, que las cadenas ligeras aquí en la imagen son las de color más clarito, si alcanzan a ver. Y los enlaces disulfuro son esas líneas negras que se ven más gruesas. Bueno, las cadenas pesadas de IgG, IgA, IgD van a contener 4 dominios y una región bisagra. Mientras que las IgM e IgE, contienen 5 dominios, pero no tienen una región bisagra. Si se acuerdan hace rato que hablamos, las que no llegan a tener región bisagra van a tener un dominio adicional. Las formas poliméricas de IgM e IgA contienen un polipéptido llamado cadena J, que va a estar unido a 2 enlaces de disulfuro de la región FC. FC significa fragmento cristalizable. En dos monómeros diferentes, mientras que la IgM siempre será un pentámero. Bueno, como en la estructura general de las 4 subclases de IgG, estas van a diferir en el número y disposición de los enlaces de sulfuro entre cadenas que unen a las cadenas pesadas. Una característica notable de las IgG humana es el alto número de enlaces disulfuro entre cadenas, de la IgG3. Cada molécula de anticuerpo es capaz de unirse a una gran variedad de antígenos en su extremo N y mediar en un número restringido de diferentes funciones efectoras, como la fagocitosis o la activación del complemento a través de la parte terminal C de la proteína. Las células B van a expresar diferentes clases de inmunoglobulinas de membrana en etapas de desarrollo particulares y bajo distintas condiciones estimulantes. Las células B inmaduras van a expresar solo la membrana IgM. Las células maduras, pero sin estimular, a IgD e IgM, aunque después de la estimulación con antígeno se va a perder IgD en la superficie celular. Y su expresión diferencial de las formas solubles y unidas a la membrana de IgM e IgD van a estar medidas a través del empalme de ARN, pero este va a ser alternativo. Las citocinas y sus receptores. Bien, para que las millones de células que forman el sistema inmunitario puedan comunicarse entre sí de manera eficiente, existen unas proteínas que se comunican con las células del sistema inmunitario. Esas son las citocinas. Entonces, las citocinas son proteínas de bajo peso molecular de alrededor de 30 kilodaltons que generan las células y actúan enviando señales entre los diferentes tipos de células en función a lo que nuestro organismo necesita. Tienen características. La primera es la pleitropía, que son los múltiples efectos que se generan al actuar sobre diferentes células. La otra es la redundancia y se refiere a la condición en la que varias citocinas pueden ejercer el mismo efecto. El sinergismo es cuando 2 o más citocinas producen un efecto que se potencia mutuamente. Esto ocurre cuando, combinado
cuando el efecto combinado de dos citocinas sobre la célula es mayor que los efectos que una citocina individual puede generar. El antagonismo es cuando los efectos de una citocina inhiben o antagonizan los efectos de la otra. La inducción en cascada. Esto se produce cuando la acción de una citocina actúa sobre su célula blanca. Y esa célula blanca va a producir una o más citocinas. Todas estas características no las tiene que presentar a fuerza las citocinas. Puede tener uno o varios atributos, no es necesario que cuente con todas. ¿Cómo van a actuar? Bien, como sabemos, son proteínas del sistema inmunitario. Imaginémonos que una célula recibe un estímulo y esta célula va a producir una molécula pequeña. Esta molécula va a viajar hasta su receptor que se encuentra en otra célula para darle una señal o un mensaje. Estos receptores se encuentran en las membranas de las células. Entonces, dado o recibido ese mensaje o señal, esta segunda célula va a dar una respuesta y a partir de ahí se inicia una cascada de transducción intracelular de señal. Esta cascada va a desencadenar una respuesta biológica concreta. Dicho esto, diríamos que la interacción de las citocinas con el receptor de una célula blanca puede generar una variedad de respuestas. Pero no solo eso, las citocinas también pueden generar cambios en la expresión de moléculas de adhesión y en los receptores de quimiosinas en la membrana. Esto le va a permitir a la célula que se mueva de un lugar a otro. También puede indicarle a una célula inmunitaria cuándo aumentar y cuándo disminuir la actividad enzimática. Igual les puede ayudar a la célula inmunitaria a cambiar su programa transcripcional y a modular sus funciones efectoras. Y les puede indicar a una célula sobre cuándo sobrevivir y cuándo morir. Bien, ¿cómo se van a clasificar? Estas se pueden describir o clasificar de acuerdo a la distancia que hay entre la célula secretora y la célula receptora. Esos términos ya los conocemos, es la autócrina, parácrina y endócrina. La autócrina es cuando actúan sobre las mismas células que las sintetizó. Las parácrinas son aquellas que actúan cerca de la célula donde se sintetizaron. Y las endocrinas son secretadas por células que están muy alejadas a sus células receptoras, por lo tanto tienen que viajar a través del flujo sanguíneo. Bien, la sensibilidad de una célula blanca con la citocina va a ser generada por la presencia de estos receptores de citocinas específicos. La unión de la citocina con este receptor va a generar una alta afinidad entre sí. Debido a que esta afinidad es demasiado alta y porque las citocinas normalmente se secretan muy cerca de sus receptores, la secreción de muy pocas citocinas puede generar efectos biológicos poderosos. Bien, estas las vamos a agrupar en familias. Al inicio de esta clasificación, los inmunólogos las comenzaron a enumerar en el orden de su descubrimiento y a nombrarlas interleucinas. Ese nombre se da porque las interleucinas se comunican con los leucocitos. Entonces, inter de entre y leucinas, leucocitos, entre leucocitos. Van a ser 6 principales familias y la primera son las interleucinas 1. Los miembros de esta familia normal son generalmente proinflamatorios. Tienen efectos sistémicos, es decir, en todo el cuerpo. Inducen a la producción hepática de otras citocinas. Inducen aún más los efectos protectores, incluida la destrucción del ARN viral y la generación de una respuesta sistémica a la fiebre. Estos son un intermediario entre los sistemas innatos y adaptativos. ¿Por qué? Porque van a ayudar a activar a las células T y B. Los miembros representativos son los interleucina 1 alfa, interleucina 1 beta, interleucina 1 Ra, interleucina 18 y la interleucina 33. Estas van a ser producidas por los macrófagos, las células dendríticas y los monocitos en respuesta al reconocimiento de antígenos virales, parasitarios o bacterianos.
Hablemos de las interleucinas 1 alfa e interleucinas 1 beta. Estos son precursores de la 31-KDA y van a estar en forma de prointerleucina 1 alfa y prointerleucina 1 beta. Entonces, esta enzima llamada caspasa 1 va a ayudarlas a llegar a su forma madura. Esta caspasa 1 es parte de un complejo de proteínas llamadas inflamasoma. Los receptores de esta familia son receptores monoméricos y receptores heterodiméricos, y sus ligandos son inhibitorios. La siguiente familia son las citocinas de clase 1 o hematopoietina. Los orígenes celulares y las células blancas son diversos, entonces no los mencionaremos. Algunas funciones son el inicio de la proliferación de las células T y B, regulan la función de las células T helper, exigen la diferenciación de las células B a las células plasmáticas, ayudan a la secreción de anticuerpos e inician la diferenciación de líneas de leucocitos particulares. Algo significativo de esta familia es la homología de su estructura. Este diseño es de haz de 4 hélices antiparalelos. Los miembros representativos, la interleucina 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 15, 21, 23, la GMCSF, la GCSF, la hormona del crecimiento, la prolactina y la eritropoyetina. Hablando de sus receptores, estos están formados por al menos 2 subunidades. En todos los casos, la especificidad va a estar dada por la subunidad alfa y la señalización va a estar mediada por cualquiera de las 3 subunidades alternativas, que las más comunes son la gamma C, beta C o GP130. Bien, la siguiente familia son las citocinas de clase 2 o interferón. Esta familia se va a dividir a su vez en 3 subfamilias. Y va a ser tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La tipo 1 va a estar compuesta por miembros del interferón alfa y miembros del interferón beta. Entre ellas van a estar las IFN alfa y las I beta. Estas son proteínas diméricas helicoides. Pesan alrededor de 18 a 20 kilodaltons. Son producidas por los macrófagos activados por las células dendríticas y las células infectadas por virus después del reconocimiento de sus componentes mediados por los PRR. Hablemos de sus receptores. Estos se unen a los receptores del interferón de la membrana plasmática en muchas células diferentes. Esto va a inducir a la producción de ribonucleasas que van a destruir el ARN viral e inhiben la síntesis de proteínas celulares. Así van a evitar que las células infectadas con virus se repliquen, lo que limita su propagación a la infección viral. Las interferones tipo 1 se utilizan normalmente como tratamiento para enfermedades, en especial como la hepatitis 1. Las siguientes subfamilias son las tipo 2 o también llamadas interferón gamma. Estas son producidas por las células T activadas y las células NK y se liberan como un dímero. Entre la más reconocida o la más que podemos destacar es la IFN gamma. Estas son proteínas diméricas helicoidales, van a pesar de 18 a 20 kilodaltons, inducen la activación de macrófagos con la posterior destrucción del patógeno intracelular. Estimulan la diferenciación de las células T citotóxicas y la citocina clave producida es una citocina clave producida por las células T helper. Otra citocina relevante en esta subfamilia son las interleucinas 10. Estas interleucinas 10 van a ser producidas por los monocitos, por las células T, por las células B, por las células dendríticas y van a actuar para regular las respuestas inmunes. Estas van a compartir similitud en estructura con las IFN gamma. Y la última subfamilia son las tipo 3 o las interferón lambda. Estas son las más recientes, digámoslo, se descubrieron en el 2003 y son producidas por las células plasmacitoides dendríticas.
Estas, al igual que las tipo 1, van a aumentar la expresión de los genes que controlan la replicación viral y la proliferación de las células del hospedero. Juntos, estas tres subfamilias aumentan la expresión de las moléculas de histocompatibilidad en la superficie de las células. Esto va a mejorar su capacidad para la presentación de antígenos. Los miembros representativos son los IFN gamma, IFN beta, los IFN alfa, las interleucinas 10, 19, 20, 22 y 24. Ahora el factor de necrosis tumoral. Estos van a regular el desarrollo, la función efectora y la homeostasis tanto de las células del sistema esquelético, del sistema neuronal y del sistema inmunológico. Estos pueden ser solubles o proteínas transmembrana. Las más destacadas aquí podemos decir que son las TNF-alfa y las TNF-beta, que van a estar como proteínas solubles. Las TNF-alfa es una citosina proinflamatoria y va a ser producida en respuesta a la infección, inflamación y a los factores de estrés, ambientada por los macrófagos activados y también por los linfocitos, fibroblastos y los keranocitos. Y la TNF-beta. Esta va a ser producida por los linfocitos activados. Va a dar una variedad de señal y al unirse con los neutrófilos, las células endoteliales y los osteoclastos emiten señales de activación. En otras células conducen al aumento de la expresión de las moléculas de histocompatibilidad y de moléculas de adhesión. Los miembros representativos de estas son las TNF-alfa, las TNF-beta, los CD4-OL, los FAS, los BAF y los LT-beta. La siguiente familia son las interleucinas 17. Estas son homodímeros. Son homodímeros compuestas por 5 cadenas de proteínas, que pueden ser las heterodímeras y tridímeras, y son proteínas transmembranales, y se van a secretar como dímeros. Entre la más destacada está la IL-17A, y esta va a ser liberada por las células T activadas. Los otros miembros representativos son los IL-17B, IL-17C, IL-17D y los IL-17F. Me faltó puntualizar que las IL-17A son el primer grupo que se detecta y la unión de una célula le indica que secrete citocinas que apoyan el estado proinflamatorio. Bien, ahora sí la siguiente familia y la última, que son las quimiosinas. Estas son pequeñas, de peso molecular bajo, de 7.5 a 12.5 kilodaltons. Son homólogas estructuralmente. Van a tener receptores acoplados a proteínas G, los cuales se van a clasificar de acuerdo con el tipo de quimiosinas a las que se van a unir. Estos inducen movimientos en los leucocitos hacia un gradiente de concentración de quimiosinas y hacia la fuente de quimiosinas. Este movimiento dirigido por el factor soluble se conoce como la quimiotaxis, y en las moléculas que provocan dicho movimiento se conoce como los quimioatrayentes. Algunas proteínas tienen gran afinidad a los glicosaminoglucanos de la membrana celular endotelial, lo que les va a permitir unirse a la superficie interna de los vasos sanguíneos y establecer un gradiente de quimioatrayente a lo largo de las paredes de los vasos sanguíneos. Esto va a ayudar a dirigir a los leucocitos hacia una infección. Los miembros representativos son los IL-8, los SL-19, los SL-21, los RANGs, los SL-12, los SL-3. Bien, ahora hablemos de las respuestas inmunes y los resultados del reconocimiento del sistema inmune. Uno de los mayores desafíos para desarrollar una respuesta inmune es llevar las células relevantes a sus lugares requeridos de manera oportuna.
El sistema inmunológico utiliza una serie de estrategias para lograr todo esto. Cada diapositiva que vamos a ir pasando es una estrategia, ¿ok? La primera es las alteraciones de la expresión de las moléculas de adhesión y los receptores de quimiosina facilitan el movimiento de las células inmunes a los sitios de actividad inmune. La siguiente estrategia es que los macrófagos y los neutrófilos van a facilitar la destrucción de los organismos invasores al regular la actividad de los fagolisosomas y la secreción de citocinas. Los fagolisosomas van a secretar grandes cantidades de químicos nocivos como el ácido hipocloroso. Y entre las citocinas que se pueden secretar está la IL-1, la IL-6 y la TNF-alfa. La TNF-alfa va a ayudar juntas todas estas citocinas van a inducir la vasodilatación local, un mayor movimiento de células y fluidos fuera de los vasos sanguíneos. Entonces, cuando, por ejemplo, otra función de las TNF-alfa es promover la coagulación de los capilares cercanos. Eso va a minimizar a que se propague la infección. Entonces, combinada todas estas funciones, la combinación de la dilatación, la pérdida capilar, la secreción de citocinas y el movimiento de células de tejido dañado cuando hay una estimulación o cuando, digámoslo, se nos entierra una astilla, va a provocar los 4 signos cardinales de la inflamación, que es el color, enrojecimiento, tumor y el dolor. La otra estrategia es que la unión del ligando puede causar un cambio conformacional en una molécula receptora que induce al receptor a unirse a otros receptores. Otra estrategia es que la naturaleza del receptor inmune innato involucrada en una célula dendrítica va a determinar qué citocinas secretan las células dendríticas. Una de las funciones que tiene la activación del antígeno es que va a inhibir la apoptosis, por lo que la vida útil de los linfocitos T y B va a ser más prolongada. Bien, otra otra estrategia es que las diferentes subclases de las células T van a secretar diferentes citocinas que dirigen diversos aspectos en la respuesta de los efectos inmunes, como son las T con CD4, las T helper, las TCD8, van a tener funciones diferentes. Y por último, la última estrategia es que la diferenciación de las células B da como resultado la diferenciación de células secretoras de anticuerpos, las células de memoria, la producción de anticuerpos de diferentes clases y la afinidad de unión mejorada. Esto ha sido todo por nuestra parte.